Razones para comulgar en la boca, ¿cuáles son? Son mucho más profundas que otra forma moderna, después del Concilio Vaticano. Más bien, no, el Concilio nadie se acordó con eso y ni lo proponían. Después del Concilio fue un grupo de los obispos que lo propusieron. Pero volvemos a la historia. San Tomás de Aquino, el Concilio de Trento, dicen que la comunión como se recibía en el siglo XIII, XIV y después XVI, Concilio de Trento, perdón, esta forma de comulgar en la boca, de rodillas en la boca, es de tradición apostólica, viene de los apóstoles. Sí que tenía razones, más bien pruebas para decirlo. Santo Tomás, el más grande teólogo de la Iglesia de todos los tiempos, y Concilio de Trento, cuando se atacaba la fe de los cristianos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, por Lutero, por Reforma protestante. Pero es hoy, cuando tenemos muchas más pruebas patrísticas, es decir, en tiempo de los padres de la Iglesia, primeros sabios escritores y papas, cuando llega pues un montón de pruebas de que es así, como decían Santo Tomás de Aquino y como decía también el Concilio de Trento. La más importante quizás es la carta de San Basilio del siglo IV, que en su carta numerada 93 dice que es pecado mortal comulgar de otra manera que recibir la comunión directamente del sacerdote a tu boca. Porque la otra forma, comulgar cuando tú coges el Santísimo Sacramento, fue permitida, dice San Basilio, solamente en tiempos de persecución, cuando faltaban misas sacerdotes, o para los monjes en el desierto, cuando tenían acceso cercano y fácil a la misa, al sacerdocio. Entonces conservaban especies eucarísticas en su casa y podían comulgar por sí solos, tocando especies eucarísticas. Pero antes no. Y dice San Basilio, ahora ya no hay persecución. Y no hay motivo para continuar con esta forma de comulgar. Y quien lo hace peca mortalmente, añade el obispo San Basilio, el padre de la vida monástica en Oriente, hoy día considerado como los más grandes al lado de Crisóstomo de la Iglesia Ortodoxa, San Basilio. Y en la Iglesia occidental todavía mucho más. El Papa San Eutiquiano, el Papa Sixto I, que murió en 125, al inicio del siglo II, prohibió a los laicos no solamente tocar las especies eucarísticas, sino incluso los vasos sagrados, para que no profanen esta presencia real de Jesús en el pan que baja del cielo. Es su presencia real, verdadera, ¿no? Otro papa, San Eutiquiano, que murió en 263, a fin de que no se tocase la Eucaristía con las manos, prohibió a los laicos llevarla a los enfermos. Solo los sacerdotes podían llevar y tocar la Eucaristía dándola a los enfermos en las casas. San Inocencio I, el papa que murió en 417, confirmó en 404 el rito de la comunión solo en la boca. Y otro, siguiente, el Papa San Inocencio I, respondía afirmando a un obispo de Gubbio que quería pedir a directrices del Papa cómo tiene que adoptar la liturgia romana en su diócesis de Gubbio. El Papa le responde afirmando la obligación de respetar la tradición de apóstoles de la Iglesia de Roma, comunión solo en la boca, le decía, ¿no? 404. San Agapito, otro papa que murió en 536, durante los pocos meses de su pontificado fue a Constantinopla, donde curó a un sordomudo, dándole comunión exactamente, dice la carta, cuando puso el cuerpo del Señor en su boca, éste se curó. Cuando el Papa puso el cuerpo de Cristo en su boca. Y también hay concilios, como aquí, en Zaragoza, del año 380, que decretó la excomunión, digamos, exclusión de la Iglesia, de aquellos que trataran la Sagrada Eucaristía como en época de persecuciones, cuando se permitía que los laicos la pudieran tocar con sus propias manos. Y más podría
ahora ir más a fondo, más documentos, más tradición apostólica, más tradición de la Iglesia, que esta fue la considera siempre. ¿Por qué entonces hay documentos que hablan de la comunión en la mano? Porque había herejías, queridos míos. En tiempos de arianismo, el siglo IV y V, muchos ya no creen ni en la divinidad de Jesús, ni que hay que respetar de manera especial la presencia de Jesús, que es solo simbólica en la Eucaristía. Y estas herejías se extienden tanto que hasta aquí, por ejemplo, visigodos que llegan a España, todos son arianos, ¿no? Y reciben la comunión en la mano. Y entonces la lucha de los católicos con los arianos, que tienen otra forma de creer y de gesticular, por la diferencia de fe, no aceptar los dogmas de la Iglesia católica, verdadera, apostólica, romana. Y eso es confirmado después por San Tomás de Aquino, por Concilio de Trento, ¿no? Y hasta después del Concilio Vaticano II se recibe solamente en la Iglesia Católica la comunión en la boca, de rodillas, con mucho respeto y amor, adorando al Señor. Lo que dice San Agustín: no puedes recibir la comunión sin adorarlo antes. Y así se hacía. Pero es entonces cuando, finales de años 60, pues un grupo de obispos de Holanda, de Francia y de parte occidental de Alemania envían cartas al Papa entonces Pablo VI, pidiendo que pueda darles permiso para sus países a celebrar de otra forma como los protestantes, porque ahora hay ecumenismo, hay que celebrar para, digamos, dos tipos de cristianos, católicos son diferentes, entonces hay que igualar con los protestantes, ir como ellos, de pie y a la mano. ¿Por qué los protestantes cambiaron la forma de comulgar? Porque hay todavía cuadros que presentan, por ejemplo, a Lutero y sus ministros celebrando la forma católica de la comunión, de rodillas y a la boca. Pero cuando, digamos, cambio de anglicanismo a las formas protestantes, cuando aparece un protestante desde Suiza en Inglaterra, él lo radicaliza todo, ¿no? Y desde Inglaterra establecen normas para todas las iglesias protestantes que se multiplicaban, ¿no? Que todo lo que hacen católicos hay que invertir. Si ellos hacen de rodillas, nosotros de pie. Si ellos a la boca, nosotros a la mano. Si ellos creen en la presencia real, nosotros solo en simbólica. Si ellos, digamos, señalan de manera, digamos, tan profunda que es Dios aquí presente en este pan, nosotros vamos a señalar que no, que es solamente imagen, símbolo, mero símbolo, nada más. Y que la comunión es la comunión eclesial entre nosotros en torno de Cristo, como Él nos sirve un banquete fraternal. Estas ideas vienen del siglo XVII. Sí, ahora se extendieron también en la Iglesia católica. Claro, hay detrás una lucha de fondo. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué hay para nosotros en este pan? ¿Es Dios realmente para mí? ¿O un mero símbolo, como dicen los protestantes? ¿Cómo trato yo a Dios? Un protestante decía sonriendo a mi amigo católico: si vosotros realmente creíais en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, desde la puerta iráis de rodillas hasta el sagrario para recibir la comunión. Pero vosotros no lo creéis, lo decís. Y de creer lejos. ¿Cuál es la realidad de tu corazón, de mi corazón? ¿Creemos o no creemos? Una prueba para mostrar nuestra fe fue esta pandemia. Que desveló a fondo lo que creen nuestros pastores y los feligreses, ¿no? Mayoría de los pastores feligreses. Porque fue una prueba más, tantas pestes, digamos, estas pruebas en la historia de la Iglesia, que mostraban que los católicos no tenían miedo de recibir en la boca a Jesús, a Dios, que más cura que enferma, ¿no? Que no puede contagiar de ninguna manera, ni las manos del sacerdote, porque no son manos humanas, son manos de Cristo, que acerca a Él mismo, a Dios mismo, en aquel gesto del sacerdote, a tu boca, a tu corazón. Es Él quien entra. Eso creíamos los católicos, hasta esta pandemia. Y no, puede contagiar. La mano del sacerdote, bueno, no lavados con gel, pueden contagiar. Entonces, ¿qué crees? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Ministro es Cristo o no? ¿Alter Christi o no? Y aquí está la prueba y examen para nuestra fe. ¿Lo hemos pasado bien o mal? Respuesta dejo a vosotros.
Respuesta dejo a vosotros. ¿Tratamos a Dios como a Dios? ¿O como un pan que puede congelar? Cualquier pan, como cualquier otra comida y bebida. Y más bien seguros de las distancias, de los geles que hay que usar. Se nos escapó creer ya en Cristo. Dios presente realmente en cada partícula de la Eucaristía. Todo Él, todo Dios, todo hombre verdadero, resucitado, pero también guardando marcas de su pasión por mí, por ti. El corazón que nos da está herido por nuestros pecados. Y así se acerca humilde Dios a sus criaturas para ser nuestro alimento. Lo que dice hoy el Salmo, ¿no? Yo les daré el pan, yo les daré el pan. Y nos da a través de su iglesia. Dadlos vosotros a comer, dice los apóstoles. Y estos lo hacen, lo transmiten, este pan de Dios a las almas, a las almas. Entonces, acabo con esto, que el Papa Pablo VI dijo, después de consultar a todos los obispos del mundo de entonces, el año 1969, en la instrucción que se titula Memoriale Domini, memorial de Dios, del Señor, Memoriale Domini, que se debe conservar en la Iglesia postconciliar la forma de siempre tradicional de recibir la comunión en la boca de rodillas. Así es tradicional de forma, ¿no? Que solamente será excepción para donde se arraigó ya costumbre. Arraigó, vaya, pocos años, pero lo dice así, ¿no? Donde se arraigó la costumbre de recibir en la mano, pero que se instruya a aquellos que reciben en la mano, que tocan a Dios, que tienen que reverenciar a Dios y que cuiden de cada partícula, que no caiga y que no sea despreciada. Que no sea despreciada. Y a veces tengo dudas. Si uno pues se acerca con las manos en el bolsillo, saca cuanto antes, manos como tienen, ¿no? A veces escritas con el bolígrafo, otras cosas, y otra vez. Cada partícula que no caiga. Cada partícula que sea cuidada. ¿Tenemos fe o no? ¿Somos expertos en la Eucaristía para el mundo o no somos? ¿O no somos? ¿Creemos o no de verdad que Jesús presente en los sacramentos de la Eucaristía, el sacerdocio no puede contagiar, sino cura, sana, nos prepara a la vida eterna, como a tantos santos, viviendo solo de comunión, de comunión? Este es el Señor que cura. No es una cosa, es ¿quién? Es Dios, es Dios. Y esta respuesta que la Iglesia pone en nuestros labios debería expresar nuestra fe. Señor, Señor, Dios, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero digo una palabra sola. Y esta palabra basta que yo quedara sano, sano. Esta comunión me sanará, me curará, porque te tocaré a ti salud, salvación de todo el mundo. Te tocaré a ti. Pero si no tenemos esta fe, si es rutina, entonces sí, quedamos sin toque de Dios. Porque Él no entra en corazones soberbios, incrédulos, desconfiados. Se queda fuera. Sufre a aquellos corazones que lo forzan a entrar en la comunión. Lo dice a tantos santos. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, ¿no? Me tratan en la comunión como una cosa muerta. Una cosa muerta. Mientras que yo vivo. Mi corazón está lleno de amor, de misericordia. Los amo con tanta ternura, sinceridad, y ellos desconfían de mí. A muchos corazones entro en la comunión como a mi segunda pasión. ¿Qué encontrará hoy Dios en mi corazón? ¿Se alegrará viendo como a la viuda pobre que confía totalmente en Dios? ¿O desconfiando de Dios le daré la segunda pasión?